¿Cómo están? Hola Dot, ¿cómo estás? Estoy sin cámara. Acá no me podía poner, no sé qué pasó con mi contraseña, que no la puedo, que tengo que hacer todo de nuevo. No sé, se me complican a mí las cosas siempre. Todo lo que es de tecnología informática se me complica. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo está? Bueno, vamos a seguir con la temática del programa. Hoy les queda esta clase sobre delitos contra la libertad sexual y la integridad sexual de los menores. ¿Ustedes hasta dónde han visto con el doctor José Esper? Vimos el análisis del artículo 119, doctora. El 119. Sí. Ajá. ¿Todo el 119? Sí, y quedamos ahí, me parece. Abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con exceso carnal. Eso han visto. Son Exactamente, las sí, tres sí. figuras. ¿Han Sí. visto las figuras agravadas? Eh, Además de eso, se agrava la figura por causar la muerte, enfermedad, sí, sí, transmisión. sí habló de los agravantes también. Sí, sí habló de los agravantes. Bien, bien. ¿Han visto estupro? No, Bueno, vamos. Vamos a comenzar con estupro. Bueno, dentro de la temática de los delitos que atentan a este bien jurídico que es la integridad sexual, tenemos una figura muy especial que se llama estupro, el delito de estupro. Bueno, ha sufrido modificaciones a través de estos últimos años. Por ejemplo, la última modificación que transforma esta figura del estupro es la reforma de la ley 25.087, donde se establecía una serie de requisitos que ya en esta nueva figura, bueno, que ya hace rato que la tenemos, ya no se las exige. Bueno, el bien jurídico protegido en este caso es también la integridad sexual, la libertad sexual, ¿no? La libertad sexual que se mide de dos facetas, en dos facetas. Es, primero, realizar el acto sexual en forma voluntaria. Esa es una de las facetas, la faceta activa. Y la faceta, el lado pasivo, que es permitir aquello que yo quiero que se realice en mi cuerpo, ¿no? Todo lo que sea, que salga de este contexto donde hay ese tipo de consentimiento, estamos hablando de una conducta que va a lesionar esa libertad, ese consentimiento. Cuando hablamos de consentimiento en las relaciones sexuales, no podemos hablar de otro consentimiento que aquella manifestación de voluntad que tiene que ser precisa, que tiene que ser directa, ese consentimiento que tiene que estar despejado de manipulación, de engaño, de amenazas, libre de cualquier indicio de drogas
o de alcohol, donde ese consentimiento sea voluntario. Y además pongo hincapié en ese consentimiento que, además de estos requisitos, ese consentimiento libre, ese consentimiento espontáneo, ese consentimiento informado, ¿no? Que la víctima da su... Rosarito, vos estás... Disculpa un segundo. Rosario, ¿ya te fuiste? Sí, Dot. Porque hay una alumna que está pidiendo ingresar y no sé si lo tengo que hacer yo o vos. ¿Qué necesita, Dot? Hay alguien que está... Está de anfitriona usted también, ¿no? Ajá, bueno. Pero vos ¿Necesita ya lo compartir aceptaste, ¿no es pantalla? cierto? Porque... Bueno, perfecto. Listo. Volviendo al tema del consentimiento, que el consentimiento en el delito de abuso sexual es muy importante. Y una de las características del consentimiento, además de ser libre, de ser directo, como les tengo que decir, específico, directo, tiene que ser continuo. Cuando hablamos de un consentimiento que es continuo, hablamos de consentir todo el acto sexual que se está realizando, en todas sus formas que se está realizando y con la modalidad que se está realizando. Por ejemplo, cuando inicia una relación voluntaria con un consentimiento por parte de la víctima y esa relación se transforma en un acto violento, ese acto sexual se transforma en un acto violento, comienzan a exigirse a la víctima actos que ella no permite, ya termina su consentimiento para entrar en lo que nosotros llamamos la violencia y posteriormente el abuso sexual, esa relación sexual forzada, ese acto sexual forzado que atenta contra la libertad sexual. Cuando hablamos del consentimiento, por eso mismo las personas menores de 13 años no pueden dar un consentimiento válido, es más, no dan un consentimiento porque no tienen la madurez suficiente para dar su consentimiento para la realización de este acto sexual. Ahora bien, entre medio de aquella persona de menor de 13 años y mayor de edad, hay una franja de personas de determinada edad que establece esta figura del artículo 120, que es la figura del estupro. Vamos a leerlo. El 120 dice: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 6 años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo y tercer párrafo. O sea, hablamos de el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal, ¿no es cierto? Con una persona menor de 16 años, con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual en razón de la mayoría de la edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años si mediare alguna de las circunstancias de los incisos A, B, C, E, F del cuarto párrafo del artículo 19, es decir, si resultara un daño grave en la salud física o mental, si el hecho fuese cometido por ascendiente descendiente. C y E se refiere si el autor tiene conocimiento de ser portador de alguna enfermedad de transmisión sexual y realiza el acto, además de provocar, además de lesionar la libertad sexual de la persona, también provoca un grave daño en la salud de la víctima. Bueno, como nosotros ustedes, yo ya los doy por sabido y porque ya lo han visto a estas agravantes, no las vamos a explicar, ¿ok? ¿O quieren que las repasemos?
a estas agravantes. ¿Está bien? Perfecto, sigamos. Entonces, acá la figura de estupro, como ustedes ven, hay una pena menor, de 3 a 6 años, menor a la del abuso sexual que habla en los casos de abuso sexual gravemente ultrajante y de abuso sexual con acceso carnal. Por ejemplo, habla de 4 a 10 años y de 6 a 15 años. Bueno, ¿qué es lo que sucede en estos casos? En estos casos, en esta figura se exige una determinada persona. La víctima no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona menor de 16 años. ¿Mm? Ese es uno de los requisitos de la norma. ¿Mm? Con una persona menor de 16 años, es decir, de la franja de los 13 a los 16 años. 16 y un día ya estamos ante una figura distinta. ¿Estamos? Bueno. Entonces, tenemos en el tipo objetivo de la norma, primero, como requisito fundamental, que esta persona, para encuadrarla en la figura, tiene que tener la edad, tiene que ser menor de 16 años, pero no menor de 13 años, porque si no estaríamos en la figura del artículo 119. Bien. Ahora bien, otro de los elementos que exige la norma es el aprovechamiento por parte del autor. El aprovechamiento por parte del autor de la inmadurez sexual de la víctima se presume que una persona a esa edad es una persona que no tiene madurez sexual. Y tiene que haber en el autor un aprovechamiento. Es decir, que el autor conoce que esa persona es menor de edad, que es menor de 16 años. O sea, tiene que haber un conocimiento por parte del autor. Ese es el segundo requisito. Esto quiere decir que el autor conoce a la víctima. Porque una persona que no conoce a la víctima no sabe si tiene 18 años o si tiene, a veces hay personas que quizás aparentan un físico distinto, ¿cierto? Y no parecen de 16 años, parecen de 18. Bueno, en este caso el autor, no solamente hay un conocimiento de la edad, sino hay un aprovechamiento de la inmadurez. Sabe que la víctima tiene esa edad y que tiene una inmadurez sexual. Entonces, se aprovecha porque conoce a la víctima y, en términos doctrinarios, la seduce a la víctima para que acceda al acto sexual. Acá el acto sexual no es realizado con violencia, porque si no ya estaríamos en una de las figuras del artículo 119. Acá hay una manipulación. Por eso cuando hablábamos del consentimiento, ese consentimiento que tiene que ser libre, también tiene que ser despejado de manipulación. Una persona que es manipulada no puede dar un consentimiento que sea válido. Bueno, siguiendo la temática, entonces otros requisitos. El aprovechamiento por parte del autor de la inmadurez sexual de la víctima. O sea, quiere decir que hay una seducción, una manipulación más que nada hacia la víctima por parte del autor de esta víctima, menor de 16 años, mayor de 13, y él se aprovecha de la inmadurez sexual de la víctima para accederla. Bien. Y ese aprovechamiento, la doctrina y el legislador lo presume también por la edad que tiene el autor. El autor es mayor de edad.
Dice, en razón de la mayoría de edad del autor. Es decir, que el autor también tiene que ser una persona calificada. Entonces tiene que ser una persona mayor de edad. Hay un aprovechamiento por parte del autor de la inmadurez sexual de la víctima porque la víctima, por ser mayor, por ser una persona mayor de edad con relación a la víctima. Bien. Además hay otros requisitos. Además de eso, hay una relación de preeminencia respecto de la víctima, entre la víctima y el autor. O cualquier otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más grave. Bien, acá quiero hacer un alto. Cuando el artículo 120 habla de una relación de preeminencia respecto de la víctima, se refiere, puede ser el autor puede ser su papá, su abuelo, su hermano mayor, el tío, el padrastro, ¿cómo se llama? El padrino. O sea, hay una relación de preeminencia, una relación de preeminencia entre el autor y la víctima. Lo que nosotros llamamos es una relación donde se da una asimetría de mayor a menor. El autor, además de ser una persona mayor de edad, también existe una relación de preeminencia o cualquier otra circunstancia equivalente, dicen ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de cualquier otra circunstancia equivalente, podemos hablar, por ejemplo, del profesor. El profesor respecto de la alumna, si bien no hay una relación continua, porque puede ser un profesor que lo ve, qué sé yo, esporádicamente, pero existe de alguna forma una relación asimétrica, porque es la persona que la va a evaluar, porque es la persona que le va a poner el concepto de la nota y demás. Hay una relación asimétrica, donde la víctima de alguna manera se ve forzada en su voluntad de aceptar algo que no quiere aceptar. Y esta víctima obviamente es una persona mayor de 13 años y menor de 16 años, o sea, hasta los 16 años. 16 años y un día ya estamos en otra figura. ¿Estamos? Bien. A su vez, la ley, el artículo 120, el segundo párrafo, califica, se agrava la pena de 6 a 10 años cuando media las circunstancias previstas en el inciso A, es decir, cuando fuese resultar un daño grave en la salud física o mental de la víctima. La B, si el hecho fue cometido por ascendiente o descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto conocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Quiero decir que esta agravante que se contempla en el artículo 119, en el cuarto párrafo, este inciso B es taxativo. O sea, personas que no entren dentro de esta calificativo no van a encuadrar en el agravante y se va a ir actuar a la figura básica del estupro o a la figura básica del artículo 119, ya sea abuso sexual simple, gravemente ultrajante o abuso sexual con acceso carnal. Siempre, por ejemplo, cuando habla ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Por ejemplo, un caso de aquella persona
de una denuncia de una persona que maneja el kiosco de la escuela y ha abusado de una niña. Esto es una denuncia, ¿no? Yo no conozco todavía cómo se está desenvolviendo el caso, vuelvo a repetir. Lo traigo a colación solo hecho para demostrar estos extremos. Este caso de el vendedor de golosinas no entra dentro de las agravantes del inciso B. No es porque el kiosquero no es encargado de la educación o de la guarda. O sea, no lo puedo yo agregar. Sí, el encargado de la educación o de la guarda puede ser el profesor, puede ser el director, pero no el kiosquero. No es un agravante su situación. Sí, obviamente hay una relación de preeminencia entre el autor y la víctima, pero a los fines de todos los calificativos del Código Penal, no sé si se los dije y no me voy a cansar de repetirlo, son de interpretación restrictiva. Todo lo que no encuadre dentro de lo que es un agravante, dentro de un calificativo, pasa a la figura básica. Eso ustedes nunca se tienen que olvidar. Todo lo que no esté taxativamente contemplado en la figura del agravante es de aplicación netamente taxativa, y en este caso de la figura del kiosquero, que ya hablan algunos medios, ahora sí, sería un abuso agravado, no es encargado de la educación. El kiosquero es una persona externa que ha tenido acceso a la víctima. ¿Por qué? Porque está ahí todos los días, le vende, los trata siempre a los niños. O sea, tiene una llegada fácil, rápida y con mucho convencimiento para acechar a la víctima, pero no lo convierte en una figura calificada del 119 del cuarto párrafo, el inciso B. No es, yo al autor no lo veo, y así ¿Profe? tiene que ser como ascendiente, descendiente, como, ¿sí? Sí, quería hacer una consulta cuando termine esto con respecto de cuando termine las agravantes, si podía repetir el concepto de la preeminencia respecto a la víctima u otro equivalente, porque no me quedó del todo claro. Sí. Bueno, cuando hablamos de la preeminencia entre el autor y la víctima, por lo general, y esto es así para la doctrina, esa relación de preeminencia se da por la mayoría de edad que tiene el autor respecto de la víctima. Es una relación asimétrica, y además también por el vínculo que tiene el autor con la víctima. Por ejemplo, en la figura del artículo 119, esperen un segundo. Si la comparamos al estupro, a la figura del 120 con el 119, vamos a ver que el 119 no pone este texto, no pone dentro de la norma una relación de preeminencia, no la exige. No exige esto la norma del 119, sí la del 120, porque acá la víctima lo conoce al autor. La víctima conoce al autor, uno la da por conocida porque hay una relación de preeminencia. O sea, para que haya esa relación de preeminencia es porque hay un contacto entre el autor y la víctima. A ver, usted me va a decir, sí, doctora, pero el artículo 119, la víctima, el autor por lo general siempre conoce a la víctima porque sabe que vive en aquella casa, o que es vecina, o que es sobrina de fulano, o que es la nieta de tal. Sí, pero no le exige. La del 119 es un elemento de tipo objetivo. Existe ese aprovechamiento por parte del autor. Cuando habla el legislador de aprovechamiento, aprovecha de esa relación de preeminencia que existe entre el autor y la víctima, o cualquier circunstancia que sea equivalente. Es decir, que cuando el legislador habla de esa relación de preeminencia, lo habla desde distintos enfoques. Puede ser, vuelvo a repetir, aquella persona que, por ejemplo, es el tío, por ejemplo, puede ser el padrino, que no lo ve nunca,
pero tienen una relación que de vez en cuando va a la casa, para Navidad, para Año Nuevo, para su cumpleaños, y hay una relación de preeminencia porque esta persona es mayor de edad, la víctima es una persona que tiene de 13 a 16 años y se aprovecha de la inmadurez sexual de la víctima para realizar ese acto. O sea que acá no hay una violencia física en el estupro, hay una violencia psíquica, hay una violencia donde se la convence a la víctima da un consentimiento que está completamente viciado. O sea, acá hay un consentimiento viciado hasta la médula, disculpen que sea tan criolla, hay un consentimiento viciado, pero hay una expresión de voluntad de la víctima que el legislador dice, esa expresión de voluntad existe, la tomo como consentimiento. En el 119 el legislador no lo toma al consentimiento. Directamente no existe. Para los menores de 13 años no existe el consentimiento. O sea, por más que la nena menor de 13 años diga sí, o el nene de 13 años diga sí, porque podemos hablar tanto de mujeres como de varones, cuando un menor de 13 años dice sí, no existe un consentimiento. Ahora, en la figura del 120 hay un consentimiento, pero es un consentimiento viciado. Un consentimiento viciado por esa manipulación, ese aprovechamiento que existe por parte del autor. Por eso cuando hemos iniciado esta clase yo les hablaba del consentimiento y cómo tiene que darse ese consentimiento para que sea válido. El consentimiento que esté despejado de engaño, que esté despejado de manipulación, que esté despejado de cualquier influencia de alcohol o estupefacientes, que esa es una de las figuras del artículo 119. Pero en este caso hay una manipulación, hay engaño por parte del autor que se aprovecha de esa inmadurez sexual de la víctima. Es decir, que se dan las circunstancias de que el autor conoce a la víctima, sabe de su inmadurez, de su minoría de edad. Hay una relación de preeminencia o cualquier circunstancia análoga. Es decir, que el legislador dice, bueno, está bien, puede ser que esta persona hoy no la conozca tanto la víctima, pero sabe que es menor, sabe que hay un conocimiento por parte del autor que la víctima tiene inmadurez sexual por su edad, él es mayor de edad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un caso. Por ejemplo, esto es un juicio, un caso muy, que fue partido político donde uno de los punteros políticos abusó de una menor de edad que tenía 16 años, no tenía más, entonces encuadraba dentro de la figura del estupro. Ahora bien, ¿qué es el puntero político? El puntero político no está dentro de las causales agravantes, no es ascendiente, no es descendiente, no es afín a línea recta, pero hay una relación de preeminencia. No es maestro, no es encargado de su educación, pero sí hay una relación preeminente, porque es el jefe, era el jefe de todas estas personas que trabajaban para una campaña política. Entonces, él, con su mayoría de edad, esa preeminencia, cuando hablamos de una preeminencia o circunstancia equivalente, hablamos de esa inferioridad de armas que tiene la víctima. Esa inferioridad, esa situación vulnerable en la que se encuentra la víctima, no por cuestiones económicas, sino que es vulnerable por el solo hecho de ser inmaduro y de acceder a una relación que no está convencida. Pero esta persona, el autor, a través de su engaño, de su manipulación, se aprovecha de esa inmadurez para llegar al acto sexual con ese consentimiento viciado por parte de la víctima. Bueno, en este caso que yo les estoy explicando, estoy contando, se encuadró la figura de este puntero político en abuso sexual
en abuso sexual en la figura del estupro, porque estábamos en presencia de una persona mayor de edad que conocía a la madre de la víctima, que a su vez sabía de la minoría de edad, la inmadurez de la víctima, esa relación de preeminencia. Imagínense, llegaba el puntero, era el jefe en ese lugar, donde más cuando hacían campaña política. Entonces la chica, bueno, y ahí es ahí donde el tribunal de alzada da su definición a lo que nosotros jurídicamente llamamos como consentimiento en los delitos contra la integridad sexual, ese consentimiento que tiene que ser despejado de toda manipulación, de todo engaño, y además tiene que ser continuo, es decir, capaz que la víctima por engaños accede, da su consentimiento para algo, sin embargo el autor avanza más allá de lo permitido, del límite que le pone la víctima, y ahí ya entramos en el terreno del abuso. Abusa aquel que no le está permitido realizar algo con voluntad de la otra persona. ¿Está bien, Mariano? Respecto del... Sí, justamente es lo que yo quería entender a qué se refería con la situación esa de preeminencia o circunstancia equivalente, y ahora entiendo que lo que se refiere es como una situación contextual en la que la víctima se encuentra, aparte de su inmadurez, en una situación de inferioridad con respecto del victimario, digamos. Ahora entendía a qué se refería. Es una relación asimétrica, así la dicen en la jurisprudencia, se habla de esa asimetría en la relación entre el autor y la víctima. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Usted acababa recién de hablar de la noticia del tema del kiosquero. También hay un abuso de confianza de parte del kiosquero porque era una persona conocida de la víctima, hipotéticamente lo que estamos hablando, alguien ha llegado a la víctima, alguien que todos los días trata con ella y se supone que él le presta confianza a la niña o al niño, el que sea, y alguien que uno no puede desconfiar, ¿entendés? Porque está dentro del colegio. Ahora, vos me decís, no entra en la línea porque no... No es agravante, pero es la forma de llegar a la víctima. Claro, pero ahora mirado una persona que se supone que yo mando a mi hijo al colegio, donde está el kiosquero, el de la fotocopiadora, hay confianza, se supone que... ¿cómo sería...? Bueno, nosotros ahí eso es un abuso sexual. Yo no sé si hubo acceso carnal. Según las noticias parece que hubo acceso carnal por parte del autor y la víctima. O sea, del autor y la víctima. Pero vuelvo a repetir, hay un hermetismo respecto de los extremos del caso. Yo solamente lo traigo aparejado para explicar lo que son las causales que agravan la figura. Él no está dentro del inciso del inciso B del cuarto párrafo del 119. No está. Entonces quiere decir que el juzgador va, en caso de que sea abuso sexual con acceso carnal, acá tiene la pena de 6 a 15 años, o sea, él va a merituar entre los atenuantes y los agravantes que tiene por las circunstancias, no los escritos en el código, va a merituar si le va a dar el mínimo o si le va a dar el máximo de la pena dentro de esa figura. Ahora, para yo sacar esa conducta de esa figura que a mí me da de 6 a 15 años y llevarla a la figura del abuso sexual con acceso carnal agravado por las circunstancias del del cuarto párrafo del 119, yo tengo que interpretarlo en forma restrictiva a estas agravantes. Y la del inciso B, cuando agrava por la calidad del autor,
a mí me dice en forma taxativa, el ascendiente, descendiente, afín a línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guardia. Nada más. Las personas que salgan de esta agravante no van a tener la pena agravada de 8 a 20 años. Van a ir con la pena de 6 a 15 años. Ahora bien, si yo digo en mis alegatos, representando a la querella, yo pido la pena de 15 años al autor porque además de haber abusado sexualmente de la víctima, era kiosquero del colegio. Se abusó de la confianza de la niña, que nosotros en los establecimientos llevamos a nuestros hijos con la confianza de que van a ser cuidados desde la puerta, desde adentro y también las inmediaciones. Y tener una persona en el kiosco de la escuela, dentro de la escuela, para que tenga acceso directo hacia sus víctimas, lo convierte doblemente aberrante al hecho. Por eso yo pido el máximo de la pena, que es 15 años dentro de esta figura legal. Eso sería lo que haga. Vuelvo a decir lo que yo me hago cargo, eso es lo que haría yo, no sé ustedes. Ya nos vamos a ver en algún momento cuando ustedes sean penalistas reconocidos, porque veo muchas caras que enfilan para ser penalistas. Vamos a ver cómo ustedes en su pedido, en sus alegatos, lo van a realizar. Yo creo que todos ponemos nuestra impronta y demás en cuanto a lo que es nuestra acción, nuestro accionar, ¿no? En el litigio, en la litigación oral. Pero bueno, por eso todas las penas ustedes se dan cuenta que es de 8 a 25, de 6 a 15, de 4 a 10, entonces dan margen para que el juzgador diga, bueno, si bien se ha cometido, voy a poner la pena mínima porque el autor vive en una situación de extrema vulnerabilidad, ha sido abusado sexualmente en su casa, su mamá se droga, su papá se droga, roban. ¿Qué ejemplo puede tener esta persona? Estaba sufriendo un problema psiquiátrico y demás, si bien no es inimputable, porque no me puedo ir a ese extremo, sí amerita que además el Estado lo institucionalice y lo haga rehabilitar en cuanto a su afección y demás. O sea, por eso pido, o por eso el juez dice, bueno, por motivos por los cuales yo voy a imponer la pena, si tiene de 6 a 15 años, 8 años, no los 15. Ahora, tengo una persona que ya es reincidente, porque ya ha tenido ese delito, ya ha cometido un delito. Además, su posición de preeminencia respecto a la víctima, kiosquera. Y yo le voy a poner la máxima. Le voy a ir por los 15 años, porque no puedo ir de otra forma. Porque es lo que a mí me marca el criterio que tienen que tener, el elevado criterio que tiene que tener la justicia, ¿no? Como el último intérprete de la ley. Eso es lo que enriquece a una sentencia, es el fundamento, por qué yo voy a ir por la máxima y por qué voy a ir por la mínima de la figura. Bien, siguiendo al programa del 120, siguiendo el programa, el 120, además, les dice la regla que siempre yo les repito, siempre y cuando existe algo que fuese un delito mayor, vamos a ver lo que se llama, en realidad la norma en forma expresa le está diciendo, pero esto es lo que se llama concurso aparente de leyes. Si resulta un hecho mayormente penado, va a ser atrapado por esa figura de mayor penalidad y no vamos a estar dentro de la figura del estupro. Además, a pesar de que
tiene los requisitos, cumple con todo el tipo objetivo que describe la norma. Si resulta un hecho más grave, por ejemplo, la muerte de la víctima, ya estamos en el abuso sexual agravado por muerte de la víctima. Y lo dice, es esta figura. En el supuesto de la pena ¿cuál era el artículo? En la del 124. Se impondrá reclusión o prisión perpetua cuando, en los casos del artículo 119 y 120, resultare la muerte de la persona ofendida. Entonces, el mismo 120 hace la remisión al 124. Si de esta figura, de esta conducta del autor, resulta la muerte de la víctima, ya pasamos a la figura gravísima, la más agravada de todos, que es la del 124, que les da reclusión o prisión perpetua, o sea, le da la condena del homicidio calificado. Bien. El estupro, además, ya hemos descrito el tipo objetivo, vamos al tipo subjetivo. Es un delito doloso, hay un conocimiento por parte del autor de esa preeminencia que tiene sobre la víctima. ¿Por qué? Porque sabe que la víctima es menor de 16 años. Es menor, sí, es una persona de hasta 16 años y mayor de 13. Porque si estaríamos, vuelvo a repetir, si estaríamos una persona menor de 13 años, vamos directamente al párrafo, vamos a la figura del 119. Entonces, hay un conocimiento, hay un dolo específico por parte del autor de aprovecharse de esa inmadurez para acceder a la víctima, ya sea por cualquiera de los dos párrafos del artículo 119. Hablamos del abuso sexual con acceso carnal y hablamos del abuso sexual gravemente ultrajante. Bien. Esto en cuanto al tipo objetivo, al tipo subjetivo. Es un delito doloso, un dolo específico. No cabe un dolo indirecto acá. Es un dolo específico. El autor va directamente a la consecución de ese fin. Él quiere ese actuar, él va a aprovecharse de la víctima, de esa inmadurez de la víctima. Y además, por lo general, el autor es una persona que tiene acceso a la víctima, porque para aprovecharse de la víctima, para que esa víctima dé un consentimiento viciado, es porque ha entrado ya en conversaciones con la víctima. Bueno, la figura del 120 ha evolucionado anteriormente, antes de la reforma. El autor era absuelto si se casaba con la víctima. El autor era absuelto si se casaba. Yo lo estudié. Si el autor tiene 17 años, no es pasible de esta figura porque habla de la mayoría de edad del autor. No sé quién es el que me ha preguntado eso. La figura del artículo 120 habla de una fue por el caso Carla. No sé qué se refiere. Bueno, la figura del 120 habla de razón de la mayoría de edad del autor. En razón de la mayoría de edad del autor. No habla en razón de la mayoría de edad del autor respecto de la víctima, como decía antes. No, habla respecto de la mayoría de edad del autor. Él tiene que ser mayor de edad. Porque antes se decía, en la situación, por las circunstancias de la mayoría de edad del autor respecto de la víctima. Es decir, que el autor podía ser menor de edad. Había un sector de la doctrina que discutía, muchos no hemos discutido porque siempre hemos considerado que una persona
una persona para para que se le impute este delito, tiene que ser mayor de edad, o por lo menos tener una edad de 16 años. Voy a leer los mensajes, a ver. Sí, tiene que ser una figura, la franja de entre 13 a 16 años, y si es compañera, esa Mariano Lesnick, no sé quién es Mariano Lesnick. Mariano, ¿qué me has querido preguntar con esto? No, doctora, justo ahí le estaba contestando por la compañera antes había hecho una consulta. Bien. En fin, perdón, me colgué con las preguntas. Si ustedes quedamos de acuerdo en algo, cuando hagamos siempre clases virtuales, que no me gusta mucho, la pregunta que me tengan que hacer a mí no la hagamos por los mensajes, esa entre ustedes, me la hacen a mí, a viva voz, para que yo las pueda contestar y que todos los compañeros, todos los participantes lo escuchen, porque también es una forma de adquirir conocimiento. Bueno, entonces vemos cómo el artículo 100, toda esta figura de delitos sexuales ha ido evolucionando. Cuando yo estudiaba Derecho Penal, éramos tan arcaicos que estudiábamos que el autor se salvaba podría ser absuelto si se casaba con la víctima, si lograba el perdón de la víctima y si se casaba con la víctima. Entonces, esa es la cantidad de casamientos forzados que han habido en aquel momento. Bueno, Doctora, en fin. la compañera Magali lo que pregunta, nos pide si le podemos preguntar por ella porque dice que tiene la construcción a la par y no quiere hablar. Entonces, dice si en el caso en el que se pruebe que una menor de 15 años en el juicio tiene experiencia sexual y tiene relaciones sexuales con alguien mayor de edad, ¿es atípico por su experiencia sexual o si sigue restrictivamente lo que dice la ley y es estupro? O sea, si ingresa... Sigue siendo estupro. Sigue siendo estupro. Sigue siendo estupro. La ley presume que la persona de esa edad es inmadura sexualmente, por más que ejerza la prostitución. Con eso le digo todo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque ya la jurisprudencia ha delimitado esto, gracias a Dios, y la doctrina también. La persona tiene que dar su consentimiento en forma libre. Ese es el punto. La libertad en el consentimiento, ese consentimiento despejado de esa libertad. Por más que sea trabajadora sexual, menor de edad. Por más, si ella no ha dado su voluntad libre, que es decir, una voluntad de una persona que puede dar una persona de 18 años, es estupro. Una persona menor de 18 años, por más que ejerza la prostitución, se la considera que no tiene un consentimiento válido. Por ende, entra dentro de la figura del estupro. ¿Y si ella... Ahora, el consentimiento de una persona mayor de 18 años es válido, pero es válido hasta donde esa persona, aunque sea trabajadora sexual, va a ser válido el consentimiento hasta donde ella permita la realización de determinados actos. Cuando esa persona, por más que sea trabajadora sexual, diga que no, entramos dentro del terreno del abuso sexual. También en el caso, doctora, que la chica haya tenido hijos, todas esas cosas, ¿lo mismo sigue encuadrando? Lo mismo. Si es una persona de esa edad, es la norma la considera inmadura, que tiene una inmadurez sexual. Porque, a ver, bueno, pasa que esto es largo. Algún día nos podríamos sentar a conversar de esto y podríamos estar horas con todos, ¿no? Y qué lindo que es despejarse las dudas. Ustedes saben qué es lo que... Ustedes sabían que cuando la norma se refiere a
inmadurez sexual no se refiere a que no haya tenido relaciones. ¿Saben a qué se refiere cuando nosotros hablamos de inmadurez sexual, de inmadurez? Hablamos de la evolución cerebral, de la evolución cognitiva que tiene la persona. Por ejemplo, una persona menor de 15 años, que ya ha tenido trabajadora sexual, en su inmadurez puede pensar que no se va a contagiar alguna determinada enfermedad y puede quizás consentir algún tipo de acto sexual que a ella le transmita una enfermedad, porque le falta esa madurez, esa madurez que tiene, por ejemplo, una persona de 20 años. O sea, esto está comprobado científicamente. O sea, no es el hacer mucho lo que te da esa madurez, sino esa madurez, el transcurso del tiempo y las vivencias que tiene una persona. Y las vivencias no es que vos vas a adquirir el conocimiento viviendo 500 cosas en un mismo día, no, eso se va adquiriendo con el tiempo, se va adquiriendo con el tiempo, se va adquiriendo con el tiempo. No es algo que se pueda adelantar, esa madurez sexual, o la madurez cognitiva, por supuesto. Entonces, por lo general, antes teníamos una justicia bastante que dejaba mucho que desear y que también se cuestionaba a las trabajadoras sexuales, por ejemplo, en cuanto a si cabía o no el abuso sexual con acceso carnal a las trabajadoras sexuales. Si se podía ser víctima una trabajadora sexual por no haber consentido el acto sexual violento. Si ella es trabajadora sexual, lo dice, hay sentencias que dicen eso. En los años 80 hay sentencias que dicen eso. Gracias a Dios estamos evolucionando y estamos cambiando todo esto. En cuanto a la figura al abuso sexual, no siempre es mujer, puede también ser un varón. O sea, siempre y cuando se encuentre dentro de la normativa. Bueno. Vamos a desviación de trato sexual. La desviación el programa dice desviación del trato sexual y luego comienza con corrupción de menores. Cuando hablamos de corrupción de menores, hablamos de desviación de trato sexual. Y para hablar de desviación de trato sexual, dicen los doctrinarios, nos tenemos que despejar de cualquier posición que sea arcaica, que no sea rígida. Entonces tenemos que hablar de una relación normal. ¿Y quién va a dar la vara quién va a poner la vara cuando una relación sexual es normal o no? Bueno, para eso se ha descrito, la doctrina ha descrito 3 circunstancias en las que podemos decir que no estamos dentro de un normal trato sexual, una normal relación sexual. Por ejemplo, la doctrina ha catalogado los actos prematuros. Eso es uno. Los actos prematuros es cuando uno de los participantes en la relación, en el acto sexual, no tiene la edad para realizar ese tipo de actos. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, un adolescente, por ejemplo, una persona menor de 18 años. Eso es uno. Estos actos corruptores pueden ser prematuros, porque no condicen con el tiempo de la edad de la víctima. ¿Bien? Pueden ser excesivos, o sea, aquello que va más allá de lo normal, y puede ser excesivo en su cantidad, o en su tiempo, o en su duración. Por ejemplo, someterla a la víctima a
está 15 días ahí encerrado y abusarse de esa persona. Bien. Pero ya vamos a ver hasta dónde se diferencia esta figura de la corrupción con las figuras del abuso sexual, que pueden ser abuso sexual o estupro. Y luego tenemos esos actos sexuales, el acto sexual pues, son prematuros, ya les dije, prematuros, excesivos, y aquellos actos que son perversos. Cuando hablábamos de perverso, hablamos de todo acto que denigre la dignidad, lesione la dignidad de la víctima. Es perverso, es algo que no está dentro de lo normal de una relación sexual. Sale de lo que es la relación sexual normal, voluntaria, libre, espontánea, que se da entre dos personas. Bien, por ejemplo, los autores ponen como actos perversos obligar a la víctima a comer heces de las mascotas, eso es una. Obligar a la víctima, hacer que la víctima realice el acto sexual delante de un grupo de personas, denigrándola. Entonces, eso es lo que se llama los actos corruptores. Eso es lo que se llama actos corruptores. ¿Y cuál es el bien objetivo, cuál es el bien jurídico protegido en esta figura? Es la libertad sexual. Ya no tanto la integridad sexual de la víctima, sino la libertad sexual de la víctima. Bien. Ahora bien. Profe, antes que avance, en cuanto a los actos excesivos de que cataloga la doctrina, ¿era en cuanto a su tiempo, duración o cuál otra? Puede ser en su tiempo o en su duración. A esos dos únicamente. También a ver, cuando hablo de duración, que también hace al tiempo, ¿no? Es por el modo, por la cantidad de actos sexuales realizados en un determinado momento que excede lo normal, la intensidad del acto sexual en un determinado tiempo. Eso es excesivo en cuanto al tiempo también, por lo excesivo del acto sexual en el corto tiempo. Esa es una. Y la otra faceta de lo excesivo también puede ser porque se prolonga demasiado en el tiempo. No sé si Sí, entiendo que es como en el modo, puede ser excesivo, tanto en el modo como en la duración en la que se realiza. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno. Bien. Esto está contemplado en el artículo 125 del Código Penal y el tipo objetivo habla de que aquel que promoviera o facilitara la corrupción de menores de 18 años, aunque mediante consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años con reclusión o prisión cuando la víctima fuese menor de 13 años. Bueno, esta figura que tiene una prisión de 3 a 10 años, es poca, sí es poca. Pero esto se refiere, el artículo 125 habla de aquel que facilita y que promueve para que otro realice el abuso sexual. Ese abuso sexual, dentro de las características que yo les he expresado, que es una construcción doctrinaria, porque la norma no lo establece, pero en la jurisprudencia está por sentado que tiene que haber determinados requisitos para entrar dentro de la figura de la corrupción de menores. Hablamos entonces de que el tipo objetivo exige la promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años. Bien, vamos hasta ahí. ¿Qué es promover? Promover es promocionar,
Es decir, bueno, yo conozco a este niño, que vos lo podés llevar, yo lo voy a convencer y todo lo demás. De hecho, convence al niño, convence a esa persona menor de 18 años, para que acceda a realizar este tipo de relación. Bien. ¿Qué es facilitar? Facilitar va más allá, ya no es solamente el acercamiento entre la víctima y el autor, o sea, no es solamente aquel que intermedia, porque el que promociona intermedia entre el autor y la víctima para que se conozcan, para que el autor pueda realizar ese acto sexual prohibido que quiere, ¿cierto? El otro componente, el otro elemento, el tipo objetivo, habla de facilitar. Facilita, creo que ya lo hemos hablado en otra bolilla, facilita es aquel que allana el camino del autor para que cometa el hecho delictivo. Por ejemplo, le presta el lugar, le consigue determinados elementos para utilizar en estos actos corruptos, en estos actos depravados. Bueno, estos elementos del tipo objetivo. Promover, facilitar la corrupción de menores de 18 años, bien, aunque mediante consentimiento. Acá hablamos de un consentimiento. Pero ¿qué tipo de consentimiento hablamos? Vuelvo a repetir, hablamos de un consentimiento viciado. Sí. El legislador dice, sí, acá hay consentimiento, pero el consentimiento no es válido, señores, porque la víctima es una persona menor de 18 años y jamás en sus cabales hubiese consentido la realización de estos actos. Y para que no configure un delito, ¿qué es lo que hay que hacer? Las personas tienen que ser mayor de 18 años. Bien. Entonces, aquí hablamos de también un requisito fundamental que tenemos que tener, que es que la persona sea menor, la víctima sea menor de 18 años. Si es una persona mayor de 18 años, escuchen bien, si es una persona mayor de 18 años, pero da su consentimiento, pero su consentimiento está viciado, ¿en qué figura está? ¿Alguien puede responder? A ver, voy a volver a hacer la pregunta. A ver cuál de ustedes, a ver dónde la van a ubicar. Tengo una persona mayor de 18 años que ha sido manipulada por este personaje que facilita, promueve y demás, para que realice actos perversos, degradantes y demás, pero ha prestado su consentimiento. Ha prestado con su consentimiento. Pero ese consentimiento está viciado, porque ha sido engañado. Ahora bien, esa persona no es menor de 18 años. ¿En qué figura yo la voy a ubicar o en qué figura usted la va a ubicar? Es la del 119, chicos. Es un abuso sexual. Persona mayor de edad. Con violencia, sí, puede ser una violencia física o psíquica. Una manipulación, una violencia psíquica. Está violentada. Entonces, esa persona va a entrar dentro de la figura del 119. Abuso sexual con acceso carnal. Y podrá ser abuso sexual con acceso carnal o podrá ser una figura del abuso sexual gravemente ultrajante, que sería en este caso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para la figura de corrupción de menores le exige dos cosas, dos elementos objetivos sin los cuales no entra en este tipo. Entrará en la figura básica del 119, pero en este tipo no. Primero, promover o facilitar la corrupción
y esa corrupción, vamos a hablar de corrupción cuando sean estos hechos, de acuerdo a la doctrina, tienen estas características, y en segundo, eso es por un lado, y en segundo lugar, cuando sea menor de 18 años. ¿Mm? Bien. Ahora, la pena será de 6 a 15 años cuando la persona sea aún menor todavía, sea menor de 13 años. Acá seguimos en el terreno de la corrupción de menores, pero se agrava porque además la víctima no solamente es menor de 13 años. Entonces acá, por lo general, estamos en esos actos corruptores que son prematuros. Bien. Y cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente encargada de la educación o guarda de la víctima. Bueno, en este caso, la figura agravada, las dos figuras agravadas, que son las del segundo y tercer párrafo del 125 en cuanto a la corrupción de menores, en el último párrafo habla de la figura, no sé si ustedes que también leen el diario, igual que yo, bueno, yo leía, antes ahora mucho se ve antes leía en papel, ahora se ve por la pantalla porque está la Gaceta Digital y demás. Por lo general, estos niños, estas personas menores de edad, son entregadas a veces por sus propios padres, por sus hermanos, por sus abuelos, por aquella persona que está encargada de. Entonces, lo entregan a aquella persona que va a abusar del niño, de esta persona menor de edad. Bueno, en este caso, cuando la persona que facilita, promueve, sea padre, tutor, curador, uno de estas personas calificadas, va a tener una pena de 10 a 15 años. Ascendiente, puede ser cónyuge, el mismo cónyuge también, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. ¿Por qué puede ser su cónyuge? Porque ustedes ven que el tercer párrafo comienza diciendo, cualquiera sea la edad de la víctima. Ahí ya habla, el 125 hace una diferenciación entre corrupción y corrupción de menores. Los dos primeros párrafos se refieren a la corrupción de menores. El tercer párrafo se refiere a la corrupción de personas mayores de edad. Pero para corromper a una persona mayor de edad se requiere mucho más de lo que se puede hacer, un trabajo mayor, ¿no es cierto? De lo que es necesario para corromper a una persona menor de edad. Entonces, como hay otro trabajo de manipulación entre el autor y la víctima, ¿qué es lo que pide la norma? Que medie engaño, violencia, amenaza. O sea, yo esposo de la víctima, le digo, la engaño, le digo, andate con fulano de tal a lavarle la ropa, por ejemplo, a cocinar. Y el otro sujeto va a realizar este tipo de actos, que sean perversos, por lo general son perversos, y la víctima va. Entonces, esa figura de la corrupción, la corrupción sexual de una persona mayor de edad está contemplado en el tercer párrafo, y así dice la norma. Cualquiera sea, no es el proxeneta, ya vamos a hablar del proxeneta, cualquiera sea la edad de la víctima. Dígame, Mariano Lesnik, sí. No, le quería consultar porque justamente estaba leyendo, me llamó la atención que, bueno, usted ya lo aclaró, que los primeros dos párrafos habla de corrupción de menores y habla de corrupción de cualquiera que fuese la víctima. Ahora, la corrupción sexual de mayores de edad, así lo dice la doctrina, lo cataloga así. Cualquiera que fuese la de la víctima. Cuando habla, evidentemente,
existe el agravamiento por cuestiones de método, o sea, de modo, o por el vínculo que tienen con la persona Así mayor es. de edad. Por razón Pero, de la forma, del modo y por razón de la persona, ¿no? Del exacto, autor. la consulta va cuando, porque el artículo, el párrafo dice, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación, como también si el autor fuera ascendiente, es decir, no necesita que exista No modo necesita más que exista vínculo. ese vínculo. A ver, esto es, Es cualquiera de las estos dos, pueden ir por agravantes separado. a ver, estos agravantes no son conjuntivos. O sea, no van, Ok. no se suman entre ellos para hacer un agravante. ¿Me entiendes? No hace falta Perfecto. que sea cónyuge y que le mienta. No hace falta. El solo hecho de ser cónyuge y que lleve a la víctima a realizar este tipo de actos, por más que preste su voluntad, está dentro de la figura de corrupción de mayores de edad. Perfecto, sí, la ¿Vamos? consulta era eso, si se tenía que sumar tanto No. método como vínculo, puede ser vínculo o método No por son separado. conjuntivos, son Perfecto, disyuntivos. O sea, es perfecto. eso, coma, violencia, coma, intimidación, coma, abuso de poder, coma, o también si fuese padre, coma, cónyuge, coma. Por eso es la coma, porque si no diría y, en la no. Lean siempre bien eso. Bien. Bueno, por ejemplo, en el caso de, ahora el último hecho lamentable, el caso de Izarlenga, del accidente de tránsito, hablaban de, bueno, que hace poco nosotros con ustedes hemos tenido la clase de homicidio culposo, ¿se acuerdan? Por conducción antirreglamentaria de vehículo automotor. Bueno, una de las agravantes, en la agravante que establece la norma del artículo 84, habla de conducción antirreglamentaria, ¿no es cierto? Además, se agrava si el autor estuviese con determinado porcentaje de alcohol en sangre o tuviese bajo los efectos de estupefacientes. Entonces, venían, me consultaban y demás, no, le digo yo, no es que el abogado de Sarlenga está pidiendo que se haga bien el estudio la pericia para saber si él estaba consumiendo drogas o no, no es porque le va a sumar más agraves, ya está grabado, porque ya se probó el alcohol en sangre. Ya el alcohol en sangre está probado, ya le hicieron el test de alcohol, el examen de alcohol en sangre, que se lo extrajo en el momento del accidente, y eso ya dio positivo. O sea, el hecho de que dé positivo o no los estupefacientes, va a ver con qué criterio se lo va a reprimir al autor, pero no lo va a hacer, no va a configurar eso, la calificativa, porque no dice alcohol y estupefacientes, dice alcohol o uso de estupefacientes. Siempre se tiene que fijar eso, cuando a veces un agravante te pide dos requisitos y hay que configurarlo a los dos para que sea grabada la figura. Si solamente hay uno y falta el otro, estamos en la figura básica. En este caso, cualquiera de estas circunstancias va a agravarla, no la va a agravar, sino que va a configurar la corrupción de mayores. Porque acá como la víctima es mayor de edad, tiene que mediar alguno de estos requisitos para que se configure la corrupción. Si no, no hay. No estamos hablando de corrupción. En el caso de los menores de edad no hace falta que medie el engaño, pero por lo general el menor de edad es manipulado, entonces es engañado. Pero no lo exige la norma. Entonces, como a mí no me exige la norma, vuelvo a repetir, donde la ley no escribe, yo no tengo que hablar. Cuando la ley calla, yo debo callar, a menos que yo tenga otra norma superior que me diga todo lo contrario, entonces me voy a ir y voy a decir, no, tengo que hacer valer el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, o tengo que hacer valer el Convenio Internacional de los Derechos Humanos,
¿m? Y demás, y normas supralegales que nosotros no hemos adherido y que forman parte integrante de nuestro derecho y que yo debo aplicar. Ahora, si yo no tengo esos elementos, esos tratados internacionales, toda esa normativa que tiene raigambre constitucional para salir de mi código penal, justicia local, yo tengo que ceñirme a lo que la justicia local a mí me está diciendo. Ahora, si la justicia local a mí me dice las cosas y tengo un convenio internacional de los derechos humanos que me dice, no, acá hay que hacer esto, y yo tengo que ir al convenio internacional. Me tengo que ir, porque si yo doy una sentencia en contra de un convenio internacional que es supralegal y que yo me he adherido, a mí me van a apelar la sentencia. Y si la Cámara confirma mi sentencia, van a ir a la Corte. Y la Corte, ¿sabe lo que va a hacer? Va a hacer jurisprudencia diciendo todo lo que ha hecho esta jueza está mal, porque tendría que haber aplicado el Convenio Internacional de los Derechos Humanos. Es así la cadena. ¿Entienden? Bien. Bueno. Seguido a la figura de corrupción de menores, tenemos la prostitución. La prostitución como figura, como hecho delictivo, no existe penado por la ley. No se pena el ejercicio de la prostitución. Nunca se ha penado. Sí, usted me dirá, sí, doctora, pero ¿sabe qué? A las chicas o los travestis los llevan porque están en el parque 9 de julio, o cualquier parque, plaza pública. Bueno, ellos son aprendidos por contravención. Ellos están infringiendo están cometiendo una contravención local, entonces por eso son aprehendidos. No tienen detención, tienen aprehensión por parte del personal policial donde les exige que por favor no estén en determinado lugar o que no lo hagan pública la prestación de servicios sexuales. ¿Estamos? Bien, lo que sí intercepta el código, lo que sí define el código como hecho delictivo, es la promoción, la promoción de la prostitución. Cuando hablo de promoción, hablamos de aquella persona que vive de la persona trabajadora sexual. El artículo 125, al igual que la de 125 bis, al igual que la del 125, que habla de corrupción de menores, lo que castiga, lo que reprime es el que promueve y facilita la prostitución de una persona. Ese es el hecho. Aquel que promueve, aquel que saca provecho económico de aquella persona que ejerce la prostitución. La figura de la explotación económica del proxenetismo está en el artículo 127 y que se refiere a aquel que explota económicamente el ejercicio de la prostitución de otra persona. Bien, el artículo 127 bis habla de la promoción y facilitación, como ya se los dije, lo que significa promover y facilitar. Me remito a eso, es exactamente lo mismo. Con una pena, castiga con una pena de 4 a 6 años, aunque mediara consentimiento de la víctima. Es decir, que acá el consentimiento de la víctima no es tenido en cuenta. El consentimiento de la víctima no es tenido en cuenta. ¿Por qué no es tenido en cuenta el consentimiento de la víctima? ¿Cuál es la razón del 125? Porque usted dirá, estamos frente a una persona mayor de edad, una persona trabajadora o trabajadora sexual, porque puede ser de cualquier género. ¿Cuál es el motivo? Usted me va a decir, ¿cuál es el motivo? ¿Saben cuál es el motivo que dice el legislador y que yo, por supuesto, lo aplaudo? ¿La dignidad sexual? La integridad, ninguna persona puede
dar un consentimiento válido para que se disponga de su dignidad. ¿Entiendes? Porque todos estos delitos atentan contra la dignidad de la persona. Entonces, hay bienes que, y vamos a una construcción doctrinal, hay bienes que pueden ser disponibles y otros bienes que no. Por ejemplo, nadie puede disponer de la vida y nadie puede disponer de la libertad. ¿Mm? Bueno, aquella persona que ejerce la prostitución y que permite que otro le promueva, es decir, ¿quién es el que le promueve? El que le facilita, que le preste el lugar, que le da algunos medios para ejercer la prostitución. Bueno, esa persona que hace esto, que facilita, promueve a una persona mayor de edad, será reprimido con prisión de 4 o 6 años, por más que medie la voluntad de la víctima, porque se considera que esa voluntad, por más que sea una persona mayor de edad, que dice, bueno, ha dado su consentimiento, pero ese consentimiento no es libre. Bien. El 126 habla de la figura, se refiere a la figura de, ¿cómo se llama? La promoción de la prostitución, corrupción o facilitación de la prostitución, pero ya en forma agravada. Establece una pena, el 126 establece una pena de 5 a 10 años cuando medie determinadas circunstancias, cuando haya engaño, fraude, violencia, amenaza, cualquier otro modo de intimidación o coerción, abuso de autoridad, o, escuchen bien esto fue una de las reformas más lindas que hubo en el año 2012, o una situación de vulnerabilidad de la víctima. Esto antes no se tenía en cuenta. Quiero que sepan que esto es una construcción doctrinaria reciente, porque por la fecha no es vieja. Imagínense que nosotros tenemos doctrina de hace más de 100 años. Es una construcción doctrinaria donde se ha tenido en cuenta la vulnerabilidad. ¿Y qué entendemos por vulnerabilidad? La persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La extrema pobreza. Hoy la extrema pobreza en las personas, en determinados sectores, hace que una persona, la víctima, no pueda dar su consentimiento de forma libre. Una persona que no come hace una semana y le ofrecen una cena o comida para que haga determinado hecho aberrante o que ejerce la prostitución, ¿ustedes creen que puede dar un consentimiento válido? No. Bueno, una persona probada en una situación de extrema vulnerabilidad, y usted dirá, bueno, pero capaz que no era tan pobre. Por ejemplo, el caso de las personas extranjeras, que no tienen documentación, los extranjeros ilegales. Los extranjeros ilegales también se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque no tienen una estabilidad en su nacionalidad y pueden ser denunciados. Entonces viene cualquier persona, la engaña, la puede engañar o no, más fácilmente. ¿Por qué? Porque está en una situación de vulnerabilidad. Esto ha sido recetado e incorporado por la reforma del año 2012. Yo recuerdo haber participado en un congreso en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, cuando hablábamos de trata de personas y hablábamos de este tema. Bien. Bueno, este es uno. Por el modo, es uno. Por las circunstancias. La agravante esta del inciso primero es por las circunstancias. Bien. Segundo, por la calidad del autor. Si el autor es ascendiente, descendiente, cónyuge, en línea recta. Tercero, si el autor fuese funcionario público, también es por la calidad del autor, o miembro de la fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Y acá tenemos la figura de la persona menor de edad. Cuando la víctima fuese menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. Bueno, acá tenemos la agravante
hasta aquí, la figura de 125 y 126, hablábamos de la persona mayor de edad que ejerce la prostitución y lo que se castiga es aquella tercera persona que promociona, facilita el ejercicio de la prostitución. Acá se pena al que promociona, facilita la prostitución de una persona menor de edad, una persona menor de 18 años, y la pena será de 10 a 15. Bien. Vamos a espera un segundito, estoy tratando de ver. Bien, sí, esta es. Bien. Vamos a la figura de 127. La figura de 127 habla ya del proxenetismo, aquel que explota económicamente a la persona que ejerce la prostitución y reprime con una pena privativa de la libertad de 4 a 6 años el que explotara económicamente el ejercicio de la prostitución de otra persona, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Y la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Cuando media engaño, el modo, la calidad del autor. Cuando esa explotación, el proxeneta, explota económicamente a una persona menor de edad, menor de 18 años, la pena se agrava de 10 a 15 años de prisión. O sea, el 127, al igual que el 126, establece una figura agravada, la figura más agravada cuando tomen en cuenta la edad de la víctima, que es una persona menor de 18 años. Bien. Bueno, luego tenemos la figura la figura de trata de personas. Yo no sé si ustedes, yo tengo un trabajo que realicé sobre trata de personas, que se voy a tratar de resumir. Bueno. La temática de la figura de trata de personas está contemplada en una ley especial y que a su vez está adecuada al protocolo de las Naciones Unidas para reprimir, sancionar y erradicar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas. Hay una definición de trata de personas y el protocolo de las Naciones Unidas establece que por trata de personas se entenderá la captación, transporte, traslado, la acogida, la recepción de la persona recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos de servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Yo esto se los voy a pasar con Rosario, les voy a pasar en PDF los conceptos para que ustedes lo... Pero la verdad que yo sé que quizás no es, parece, pero no es mucho. Y es lindo que ustedes lo sepan, qué es lo que es la trata de personas. Antes se denominaba, y ha tenido una evolución enorme también este instituto. ¿Por qué? Porque antes se lo llamaba trata de blancas. ¿Y saben por qué se llamaba trata de blancas? Porque era permitido explotar sexualmente a las negras. Entonces, cuando comenzaron a hacerse este tipo de delitos con mujeres de Europa, posguerra, hambre, situación de vulnerabilidad, habían algunos personajes que aparecían, las engañaban a las víctimas, las llevaban a otro país y las tenían como esclavas sexuales. Bueno, eso es trata de personas más que nada, porque la trata de personas lesiona dos bienes jurídicos. O sea, yo lo llamo esos delitos pluriofensivos donde lesiona más de un bien jurídico. Abusa la integridad sexual de la persona, cuando es por integridad, es para protección sexual, también, o también puede ser trabajo forzado, y también lesiona lo que es la libertad. Priva a la persona de libertad, porque por lo general la víctima está cautiva, la tienen cautiva. Usted le decía, bueno, pero no está encerrada en la casa. La chica sale, hubo un caso que la chica salía por el pueblo y volvía nuevamente. Entonces llegaba al juicio y dice, bueno, pero la señorita no estaba encerrada en su cuarto. La chica salía, pero el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba, esa situación de servidumbre a la que ella se había acostumbrado, es como cuando se manipula, se violenta psicológicamente a una persona, cuando se quita a la persona parte de su dignidad y respeto, esa persona se comporta como un objeto, como una cosa. Entonces, es como ustedes cuando yo tengo mi mascota, va y vuelve, no tiene dónde más ir. Bueno, así se comportan las víctimas en este caso. En el caso de la explotación sexual, en el caso de trata de personas. Bien. Esta figura está regulada por la Ley 26.364. Ley Nacional, Ley 26.364, que recoge la definición del Protocolo de las Naciones Unidas. Establece en su artículo 2 y en su artículo 1 hace la definición, que es la misma que yo le he leído. El artículo 2 habla de la trata de personas mayores de 18 años y en el artículo 3 habla de la trata de menores de 18 años. Hace una distinción. Entre uno y otro, también utiliza los mismos medios. Bien. Dentro de esta normativa hay determinados hechos que caracterizan lo que es esta figura. Esta figura habla de la captación. ¿Qué entendemos por captación? Se capta es cuando una persona se apodera de otra. Yo capto a alguien, yo me apodero de esa persona. El autor se apodera de esa persona, pero no en sentido material, sino en sentido... es en un sentido tanto material
como psicológico, tanto materialmente como psicológicamente, porque, vuelvo a repetir, el captador no la tiene a la víctima atada a una cadena con él, pero llega a un sometimiento tal que la víctima depende del autor, y por lo general, por más que tienen libertad de salir al exterior del lugar donde es explotado, vuelve de nuevo por esa dependencia que tiene con el autor. A los efectos de esta ley, explotación se entiende en cualquiera de estos supuestos. Cuando se redujere o mantuviera una persona en condición de esclavitud o servidumbre, o se la sometiere a prácticas análogas. Cuando se obligara a una persona a realizar trabajos de servicios forzados. Cuando se promoviera, facilitara, desarrollara o se obtuviera provecho cualquier forma de comercio sexual. Cuando se practicara extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. Los medios de la comisión son el engaño, el fraude, violencia, amenaza, cualquier otro modo de intimidación o coerción, abuso de autoridad, situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios. Es un delito de tipo doloso, cuya finalidad es someter a la víctima a un estado de esclavitud o servidumbre, anulando su voluntad por cualquiera de los medios mencionados en la norma, convirtiéndola en esclavo de los autores. Una de las particularidades de esta figura es la pluralidad de sujetos en las que intervienen. Los que se encuentran organizados es una figura distinta. Acá los sujetos se encuentran organizados en forma jerárquica en distintas ciudades, hasta distintos países. Debido a ello, la víctima casi nunca tiene contacto con su verdadero jefe o dueño de la red mafiosa que la explota. A los fines de la consumación, no es necesario que la víctima llegue a ser explotada, bastando con solo la realización de cualquiera de los actos mencionados de la norma. La captación. La norma equipara la captación en transporte dentro o fuera del país, la acogida o recepción. En cuanto a la distinción y agravación, la pena se agrava de acuerdo a la edad de la víctima. Ha sido incluido en el artículo 145 bis, que en 2 segundos se lo leo. Bien. Será reprimido con reclusión de 2 a 6 años el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la República con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro o de alistarla en el ejército extranjero. Y el artículo 145 bis del Código Penal se expresa en este sentido: será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, traslade, recibiere, acogiere a una persona con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediante consentimiento de la víctima. El artículo 145 ter habla también de los supuestos cuando se agrava la situación, se agrava la pena cuando existe engaño, fraude, violencia, amenaza, la víctima estuviera embarazada o fuera mayor de 70 años, la víctima fuera una persona discapacitada. También se agrava cuando el autor fuese funcionario público. Esto en cuanto a lo que es la figura de trata de personas. Entonces, tenemos una distinción entre cuando la ley se refiere a trata de menores de edad y cuando nos referimos a la trata de personas mayores de edad. En cuanto a los menores de edad, el supuesto totalmente contemplado por la normativa, sin temor a equivocarme, trata de personas son aquellas víctimas que son captadas, son
las víctimas afectadas son menores de edad, es decir, niños, personas o adolescentes, que son seducidos por los agentes, ya sea engañándolos, haciéndoles una propuesta de trabajo, o trabajo artístico, o trabajo de cualquier modalidad. Por lo general, su conexión, ellos tienen acceso a las víctimas en forma indiscriminada por internet, por ejemplo, por las redes sociales. Atraen a la víctima a ingresar a un determinado sector artístico, por ejemplo, a los adolescentes que los quieren hacer modelos o que los quieren ser actores y demás, y se convierten en esclavos de los autores. Bien. Luego, en otras circunstancias, cuando son captados, son vendidos, los niños y adolescentes son vendidos, también a veces son vendidos por sus padres u otros sujetos que se encuentran en la condición de miseria. Ahí hablamos de la situación de vulnerabilidad y marginalidad en la que se encuentra la familia de aquella persona que es explotada sexualmente. Bien. En la provincia de Tucumán, en el año 2007, se creó en el ámbito provincial la División de Trata de Personas. La división, junto al Centro contra la Violencia Familiar, que depende del Ministerio de la Seguridad Ciudadana, cuenta con un equipo de psicólogos, psiquiatras y demás. Tiene 14 efectivos a cargo, tiene el apoyo de la Brigada de Investigaciones, Gendarmería Nacional, Policía Federal, y también interviene en estos casos el Grupo Cero. Si bien acá hay una dependencia sobre trata de personas, todo lo que es delito de trata de personas es competencia federal, es investigado por la justicia federal y prosigue la causa de la justicia federal. Y esto debido a esta particularidad delictiva, esta particularidad en el delito de que, por lo general, la víctima es llevada de una provincia a otra, entonces se va mudando el lugar de jurisdicción, entonces por eso deviene a ser una competencia federal, porque se lleva a cabo con la misma víctima, se lleva a cabo en distintas provincias, en distintos lugares del país, hasta que la víctima logra ser sacada del país o receptada de otro país a las fronteras de acá del nuestro, motivo por el cual es de competencia federal todo lo que es la persecución, represión de los delitos de trata de personas. Bueno, chicos, hasta aquí les puedo dar la clase. Como siempre, yo siempre estoy debiendo un punto. A ver, les voy a deber. Les voy a dar, para la próxima clase, ultrajes al pudor, porque quiero que veamos bien el tema de la pornografía infantil y exhibiciones obscenas. Háganme acordar, porque la próxima clase es mía, el día martes, que vamos a hablar sobre delitos contra... A ver, no. El día... Esperen un segundo. ¿Quién? Pues la próxima clase es... Claro, la próxima clase es mía, delitos contra el honor y otros derechos de la personalidad. Bueno, vamos a abrir con... Yo les quedé viendo algo que era genocidio, no me olvido genocidio. ¿Hemos visto lo de mala praxis médica? Sí, ¿no? Sí lo hemos visto en mala praxis médica. También tengo algo para subirles de mala praxis médica. Solamente de eso nada más lo voy a subir porque si no ya lo otro es mucho. Entonces me queda genocidio y me va a quedar ultrajes al pudor, que es protección de menores, la pornografía, exhibiciones obscenas.
estos temas lo voy a dar antes de entrar con la temática de delitos contra el honor y la personalidad de las personas. ¿Mm? Porque yo creo que tengo 2 clases de este tema y este tema de la protección del honor y otros de delitos, derechos de la personalidad, lo puedo dar en una sola clase y me gustaría que completemos otros temas que le quedé debiendo, que es el genocidio, que son los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, cómo ha sido tratado en el derecho interno, y ultrajes al pudor, la protección de los menores, la pornografía infantil más que nada. ¿Mm? Porque relacionado con los delitos, estos delitos de corrupción de menores, tenemos lo que es la pornografía infantil, que sí me gustaría que lo veamos. Así que nos vemos la próxima clase y cualquier duda que tenga me avisa, ya saben, alguna pregunta. Sí, dígame, José. Nos vemos entonces, listo. ¿Estás sin No, micrófono? profe. ¿Estás sin micrófono, güey? No se lo escucho. Chao, profe, hasta luego. No, solo te decía chao, gracias. Nos falta la apelación, qué bueno. Es el segundo trabajo práctico de estar. Ya no van a ser 2 temas, van a ser 3 casos. Pero vamos a hacerlo más chiquito los grupos porque veo que andan bastante bien. Chao, que tengan un buen semana. 3 temas. Chao a todos, chicos.